bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias una vez más. Le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por habernos dado esta bella oportunidad de su amor, bondad y misericordia en este día miércoles que el Señor nos ha regalado. Amada iglesia, gracias a Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes, matrimonios, familias, jóvenes, jovencitas, niños. Dios les bendiga. Gracias, amada familia, por darme el gran privilegio de entrar hasta la intimidad de sus hogares. Dios le bendiga. Recuerde, amada iglesia, que estamos con un tema que el día de ayer empezamos. Yo creo que no se nos ha olvidado el tema, pero igual vamos a recordarlo. El tema es malos asesores. Hablábamos el día de ayer, amada iglesia, que cuando hablamos de asesores, estamos hablando de consejeros también. Es lo mismo. Entonces estuvimos viendo, amada iglesia, iniciamos la introducción el día de ayer, cosa que no terminamos, pero vamos a continuar hoy, y hablamos sobre Moab. Y vimos a la luz de la palabra de Dios, según Jeremías 48, 29, 30, vimos al menos 5 asesores o malos consejeros que Moab tenía. Y el día de ayer concluimos el día de ayer martes viendo el juicio dictaminado por Dios por el asesoramiento de estos 5 asesores que Moab tenía, hizo o causó que el juicio de Dios viniera sobre los moabitas. ¿Y por qué ver esto? Pudiéramos decir, lo estamos viendo, amada iglesia, porque no queremos, tú y yo, en el Señor, a la luz de la palabra, estamos viendo lo que pasó a Moab, y no queremos que tú y yo caigamos o pasemos por la misma juicios de Moab que le vinieron de parte de Dios. No queremos pasarlos, usted y yo, como pueblo de Dios. Nos guarde el Señor. No queremos pasarlos ni como hijos de Dios. Queremos ser fieles, queremos mantenernos siendo asesorados o aconsejados por el Espíritu Santo, y que nuestros asesores o consejeros no vaya a ser la arrogancia, no vaya a ser la soberbia, no vaya a ser el orgullo, no vaya a ser la altivez o la altanería de corazón. Nos guarde el Señor, amada iglesia. Por eso estamos viendo este tema, para que usted y yo, en el caminar de nuestra vida, no vayamos a fracasar, sino que deseamos en el Señor tener éxito. Así que, amada iglesia, no olvidemos, vamos con la segunda parte sobre el tema malos asesores o consejeros, pudiéramos decirlo también. Y vamos a leer, amados, nuevamente Jeremías capítulo 48, versículo 29 y 30. Y lo vamos a leer como escrito está, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Vamos, y dice, versículo 29, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Versículo 30, yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Bendito sea el Señor. Bien, hemos leído la porción bíblica. Vamos a irnos a lo que nos falta, amada iglesia, de la introducción, y luego vamos a entrar el primer consejero o mal asesor. Vamos a ir viendo, amada iglesia, estos asesores, estos consejeros malos que tenía Moab. Vamos a irlos viendo uno a uno. Y vemos entonces, o continuamos con la introducción, amada iglesia. Tú y yo, amado pueblo de Dios, tenemos que reconocer que nuestras malas actitudes como asesores o consejeros, estas malas actitudes pueden traer a nuestras vidas malas consecuencias. Y por eso, en esta oportunidad, en esta noche, amada iglesia, este mensaje debemos tú y yo darle gran importancia, porque sin querer, amada iglesia, sutilmente estos malos asesores o malos consejeros pueden llegar a nuestras vidas, y sin querer tú y yo pudiéramos estar viviendo con estos malos asesores o consejeros, como ya los mencioné anteriormente. Para nuestras vidas no es de bendición estos malos asesores, estas malas actitudes, y queremos, amada iglesia, ser triunfantes, salir victoriosos
y estos asesores o malos consejeros son guiados, amada iglesia, no podemos negarlo, que son guiados por medio del infierno, por medio de Satanás. Estas actitudes estaban y llevaron a Moab a la destrucción. Ahora, amada iglesia, vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos malos consejeros o malos asesores que muchas veces pueden llegar también a nuestras vidas. Tú y yo, amada iglesia, por muy buscadores, ayunadores, vigiladores, lectores de la palabra de Dios, culteros podemos ser, estos malos asesores o malos consejeros también pueden llegar a nuestras vidas y darles cabida, sin querer, por supuesto, darles cabida. Estos malos asesores o malos consejeros pueden llegar a nuestras vidas. Y por eso, pues Dios en esta oportunidad nos alerta para que usted y yo no vayamos a caer en ello. Tal vez usted, amada iglesia, amado hermano, podamos decir, no, hermano, eso no va a llegar a mí. No podemos decirlo. Acuérdese que el diablo tiene muchos años de estar destruyendo generaciones tras generaciones. Y el diablo, el infierno mismo, sabe perfectamente las estrategias de cómo ha venido generación tras generación tratando Satanás y destruyendo vidas. Así que, amada iglesia, aquí lo que nos toca a usted y yo es atender el consejo divino de la palabra, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y su palabra, y que estemos constantemente y no le demos ni un espacio, por muy pequeño que sea en nuestra vida, para que estos malos asesores o consejeros vayan a entrar a nuestra vida. Así que, amada iglesia, vamos a ver entonces el primer consejero o mal asesor de Moab. Vamos a ver de qué es este mal asesor, qué significa, qué hace, qué destrucción trae a Moab este mal asesor o consejero, este primer, según el listado que ya lo leímos en Jeremías capítulo 48. Y vemos que el primer mal asesor o consejero de Moab, el cual lo llevó a la destrucción, se llama soberbia. ¿Cómo se llama, amada iglesia? Soberbia. Ese es el primer mal consejero o mal asesor que lleva o llevó al fracaso a los moabitas. Y quiero que leamos, amada iglesia, no se le olvide, estamos viendo nuestro primer mal consejero o mal asesor llamado soberbia. Quiero que vayamos a el libro de Abdías, profetas menores. Vamos al libro de Abdías y vamos a leer allí en Abdías capítulo 1, versículo 3, amada iglesia. Vamos a ver. Espero que usted tenga su Biblia a mano y vamos a Abdías capítulo 1, versículo 3, y dice de la siguiente manera: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Qué estamos viendo acá? La soberbia. Nos lo está diciendo la palabra del Señor. La soberbia, amada iglesia, ha estado presente en todas las generaciones. Y Dios conoce sobre personas que en el correr de la historia se han dejado asesorar, se han dejado aconsejar por la soberbia. La soberbia llega y aconseja la mente, la carne de la persona. Y de acuerdo al consejo, al asesoramiento de la soberbia en la persona empieza a actuar, amada iglesia. Y sin decirle la soberbia a esta persona, a quien sea, estudiada, bien preparada académicamente, la soberbia puede llegar. O sea, una persona que se ha preparado académicamente por muchos años puede ser especializada. La soberbia no tiene barrera alguna para llegar a la persona. Siempre llegará para querer destruir. Y por eso dice allí en Abdías 1.3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. O sea, la persona puede estar asesorando la soberbia, la vida de esta persona, y no se da cuenta que la está llevando al fracaso, ni se quiere dar cuenta. Entonces, ¿pero qué es la soberbia? Pudiéramos decir. La soberbia, amada iglesia, es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás.
Por ejemplo, una persona soberbia jamás se rebajará a pedir perdón. Una persona que jamás quiere bajarse a pedir perdón es una persona soberbia. Esa es una característica, no es que solamente eso pueda suceder. Te estoy dando un ejemplo. Una persona soberbia es una persona que no ni desea, ni quiere, ni mira correcto bajarse a pedirle perdón a alguien. Esa es soberbia. Y esa es un mal asesor, es un mal consejero. La soberbia, amada iglesia, también nos hace confiar en nosotros mismos y no en Dios. La soberbia nos hace confiar en nosotros mismos y no en Dios. Empezamos muchas veces, amada iglesia, a creer que somos encargados de nuestra propia vida, que somos los dueños, que tenemos la habilidad de vivir exitosamente sin la ayuda de nuestro Dios. La soberbia nos empieza a decir que nosotros podemos y que no necesitamos de nadie, ni de Dios. Nos creemos, una persona soberbia, amada iglesia, es una persona que se cree autosuficiente. Este es lo que estaba pasando con Moab. Y este es uno de los primeros asesores o consejeros que tenía Moab en sus vidas. Pero ¿por qué estamos viendo esto? Para que tú y yo no vayamos a caer en ello. Y si hemos caído, salgamos de allí. Porque ya vimos el día de ayer en la porción bíblica que leímos también el resultado de los moabitas. Le venía el año de castigo a los moabitas. ¿Por qué? Porque no se apercibieron. Hoy, amada iglesia, tú y yo, a través del Espíritu Santo y la palabra del Señor, estamos siendo apercibidos para no caer en tal situación. El infierno, amada iglesia, por medio de la soberbia, nos mal aconseja. Este asesor o mal consejero llamado soberbia es un demonio infernal, donde hace creer que no necesitamos del consejo de nadie, ni siquiera de la palabra de Dios, de nuestro Dios. Una persona soberbia es una persona que pudiera decir, no, yo para qué voy a oír ese mensaje, no, yo para qué voy a leer esa Biblia, si yo estoy bien, gano bien, tengo una buena carrera, tengo un buen vehículo, no necesito ser evangélico para tener éxito. Esa es una persona, amada iglesia, soberbia. Es una persona que piensa que nadie tiene que meterse en la vida de la persona. Tal vez tú ya has escuchado personas que dicen, no, yo no quiero que nadie se meta en mi vida. Esa es una persona soberbia. Es una persona que no quiere escuchar consejo. O es una persona que al aconsejarla lo toma mal. Y lo toma a mal como que se le está haciendo mal. No agradece por el consejo. No agradece. Y la persona soberbia, amada iglesia, es una persona que piensa que él o ella siempre tiene la razón. Es una persona que no abre su corazón ni sus oídos a un buen consejo, sino que cree que siempre tiene la razón y por eso la persona nunca va a cambiar ni va a dejar de vivir en pecado. Esto, amada iglesia, le estaba pasando a Moab. Y ahora Dios nos lo ha dejado, esta porción bíblica, para que tú y yo seamos instruidos por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque Dios no quiere que tú y yo nos perdamos y nos vaya a venir el juicio el día de mañana. La soberbia, amada iglesia, como mal asesor o consejero, siempre traerá quebrantamiento. Oiga esto, la soberbia como mal asesor o consejero siempre va a traer a nuestra vida quebrantamiento. Buscaba por ahí qué quiere decir quebrantamiento. La palabra quebrantamiento quiere decir romper con violencia. Y nos está diciendo ahí que siempre la soberbia al ser humano le va a traer quebrantamiento. Es destrucción con violencia o romper con violencia a nuestra vida. Quiero que leamos Abdías, capítulo 2, versículo 4. Vamos, amada iglesia, al libro de Abdías, capítulo 2, versículo 4. Y veamos lo que dice. Y dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido,
de allí te derribaré, dice Jehová. Oiga, ¿a quién está diciendo esto Dios? A una persona que ha sido asesorada o aconsejada por la soberbia. Es una persona que cree que por sí misma puede depender, por sí misma puede hacer todo, independiente de Dios, independiente de la palabra, mira de mala manera, habla, vocifera contra todo lo que es Dios. Una persona de estas es una persona que tarde o temprano va a venir al fracaso. Quiero leerte siempre hablando de este primer asesor o primer consejero llamado soberbia. Oiga lo que dice Proverbios 16, Proverbios 16, 18, amada iglesia. Dice, oiga, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Te lo voy a leer en la Biblia, lenguaje actual. Oiga lo que dice. El orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, fracasa. El orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, fracasa. Amada iglesia, el primer asesor o el primer consejero de los moabitas es la soberbia, según el listado que hemos leído en Jeremías 48, versículos 29 y 30. Ese es el primer asesor. Y hemos llegado al final de explicarle sobre este primer asesor. Este primer asesor o consejero a Moab lo llevó a la destrucción. Cuidémonos, amada iglesia, de este mal asesor. Vamos entonces en esta oportunidad a ver nuestro segundo asesor o consejero de los moabitas. Vamos, amada iglesia, a ver el segundo consejero o asesor de los moabitas. ¿Cómo se llamaba? La arrogancia. Arrogancia. Ese es el segundo consejero o asesor. El día de ayer te mencioné, amada iglesia, que un asesor o consejero de una empresa, de un político, de un banquero, está para llevar a éxito a su cliente. Pero en este caso ya vimos que la soberbia, y ahorita vamos a ver ya nuestro segundo asesor o consejero, que están llevando a Moab a la destrucción, que están llevando a Moab al juicio de Dios. Cuidémonos usted y yo. Vamos entonces con este segundo asesor o mal consejero de los moabitas, el cual se llama arrogancia. ¿Pero qué es la arrogancia? Pues empecemos por ahí. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia, amada iglesia, es sentimiento de superioridad en relación con otros. Repito, es sentimiento de superioridad en relación con los otros o con los demás. Una persona que se siente superior y mira a todos los demás con desdén. Él o ella se siente superior a los demás. Los demás no son nada. Ese es arrogancia. Y este es el segundo asesor o consejero que tenían los moabitas. Quiero que vayamos a leer, amada iglesia, Jeremías 48, 19. Vamos a leer Jeremías 48, 19. Y dice así, 48, 19. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha acontecido? Aquí la porción bíblica, hermana iglesia, está hablando de los moabitas. O sea, su condición o el haber tenido a estos asesores que estamos mencionando, ¿a qué la estaban llevando los moabitas? Y hacemos énfasis hacia dónde estos asesores o consejeros de los moabitas lo estaban llevando, y hacemos énfasis, repito, amada iglesia, para que tú y yo no vayamos a caer en ello. No solamente este día, sino todos los días. Si hemos caído, vayamos a la presencia de Dios y que el Señor aparte de nosotros estos malos consejeros. Y si no hemos caído en ello,
cuidémonos por todos los días por delante de nuestra vida, no importando la edad, querido hermano y hermana, joven o adulto que tengamos. Estos malos asesores o consejeros siempre van a tratar de llegar a nuestras vidas para hacernos fracasar y que tú y yo vayamos a parar al infierno. Mas Dios, tú y yo sabemos que no quiere eso. Pero hay una parte que te toca a ti, amada iglesia, y a mí, atender el llamado de la palabra de Dios para que estos malos asesores o consejeros no vayan a guiarnos por el camino del infierno. Dios a tiempo nos habla. Puede ser que tengas 20 años, puede ser que estés casi por terminar tu carrera profesional. Y tenemos que tener ese cuidado porque estos malos asesores o consejeros van a llegar a nuestras vidas en cualquier etapa de nuestra vida. Al iniciar una carrera, al terminar una carrera, al terminar una labor, al momento de obtener un trabajo, al momento de que se nos subió el salario, al momento de un aumento salarial, al momento de un cambio de trabajo, qué sé yo, en cualquier etapa de nuestra vida, de nuestros años, mientras tengamos vida, así como mientras tengamos vida tenemos esperanza, así también, hermana iglesia, mientras tengamos vida, el infierno se va a venir con estos malos asesores que llegaron a Moab, pueden llegar a tu vida y pueden llegar a mi vida. No podemos nosotros, amada iglesia, creernos intocables. No podemos. Tenemos que estar sumergidos en la gracia y la misericordia de Dios en todos los segundos de nuestra vida para que estos malos asesores o malos consejeros no vayan a destruir nuestra alma, nuestra vida. A tiempo, amada iglesia, nos habla el Señor. Bien, estamos en el segundo mal consejero o mal asesor. Hemos leído Jeremías 48:19. Estamos viendo, amada iglesia, la realidad de lo que está pasando los moabitas a razón de tener este segundo mal consejero, que es la arrogancia. La arrogancia, amada iglesia, es sentirse superior, dijimos, a los demás. Y ese es el engaño, ese es un gran engaño, creernos superiores a los demás. No podemos, un hijo, una hija de Dios, cuando hay conocimiento de la palabra, caer en una situación de arrogancia, amado, va a ser algo tremendo y difícil. Es un engaño, pues para Dios todos, amada iglesia, somos iguales y valemos de igual manera. No podemos creernos superiores a los demás. No podemos ver de menos al que vive en cierto lugar y yo vivo en otro lugar. No podemos ver de menos a aquel que tiene un tipo de vehículo y yo tengo otro. No podemos ver de menos a aquel que se viste de una manera y yo tengo la bendición de vestirme de otra manera. No podemos, amada iglesia. Usted y yo no podemos llegar a esa situación. Pero una persona que es asesorada, que es aconsejada por la arrogancia, sí puede llegar a esto. Por eso el llamado, tengamos cuidado, amada iglesia. Quiero que vayamos a leer, amada iglesia, Jeremías capítulo 34, versículo 19. Vamos, Jeremías 34, 19, el cual dice de la siguiente manera: cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Todos, ricos y pobres, tenga o no tenga vehículo, buena o no buena marca, con buen salario o sin salario, con buenos banquetes o banquetes sencillos, tenemos el mismo precio, somos iguales delante de la presencia. La arrogancia como mal asesor o consejero puede destruir, así como destruyó a los moabitas, haciéndolos creer que eran la eminencia en la tierra. Pero llegó un momento, ya lo vimos, amada iglesia, que Dios trató con los moabitas. Recuerda que estamos viendo la arrogancia. El infierno, amada iglesia, usa como asesor o mal consejero la arrogancia, haciendo creer
que nosotros no merecemos pasar aún por situaciones que estamos viviendo. La arrogancia, amada iglesia, causa esa misma situación en la vida de una persona, haciéndole creer. La arrogancia le dice a la persona: mira por lo que estás pasando. La arrogancia: mira por lo que estás pasando, vos no te mereces esto. Esa es la arrogancia, amado. Es un emisario, es un agente, es un asesor, un mal consejero infernal que ha venido a la humanidad y está destruyendo. Así como destruyó a los moabitas, ha destruido muchas personas que se dejaron arropar, aconsejar, asesorar por la arrogancia. Esa misma arrogancia le dice a muchas personas: mira que Dios es injusto con vos, le dice. Y le dice la arrogancia: Dios no te puede tratar así, le dice. Oiga, querido hermano y hermana, esto le llegó a los moabitas y les trajo destrucción. Muchas veces la arrogancia le dice: no, no es posible, le dice la arrogancia al creyente, al hermano, a la hermana. Y la arrogancia, este demonio, no respeta, este asesor, este mal consejero, no respeta que usted pase solo leyendo la Biblia, no respeta que usted está en todos los ayunos, no respeta que usted está en todas las vigilias. Ese no respeta, ese va a llegar a querer destruir. Ahora no digamos al que no se somete, el que no busca en ayuno, el que no busca vigilia, el que no hace su culto. Ahora no digamos a ese hermano, a esa hermana. Por eso el llamado, por eso el consejo, por eso el alerta, por eso el trompetazo, amada iglesia, a tiempo, antes que vaya a ser demasiado tarde y venga el fracaso como le llegó a Moab. Pero la arrogancia va a llegar a decirte: pero vos sos bueno, le va a decir. Pero vos sos así, no mereces pasar por esto, le va a decir la arrogancia. O le va a decir: pero vos sos un profesional, vos no mereces. Hasta le puede decir la arrogancia, amado pueblo, a alguien. Oiga esto que le voy a explicar. El diablo, usando la arrogancia, este mal asesor o consejero, puede llegar ante una persona que se gradúa y sale con honores de la universidad y logra un buen trabajo. Entonces viene la arrogancia y le dice: no, vos salí de ese templo, mira esas banquitas de madera blancas que duelen. No, vos necesitas estar en butaca, en almohadita, con aire acondicionado, no con esos ventiladores. La arrogancia, amado pueblo, esto que te estoy diciendo es una realidad. Y muchos creyentes evangélicos que empezaron en aquella iglesia, de aquel pueblito o de aquella comunidad, después que se han superado, les ha dado pena y se han ido para otro lugar. Instruidos, asesorados o aconsejados por la arrogancia. Tenemos que tener cuidado, no perder, amada iglesia, nuestra vida espiritual, no perder nuestra riqueza espiritual. Otros, amada iglesia, la arrogancia le visita y le dice: pero vos tenés dinero, vos sos profesional, no te dejes mandar. Porque a veces, amada iglesia, te voy a poner un ejemplo, en una directiva, pensemos que se elige una directiva y pensemos que tú eres ingeniero o eres profesional y que en tu corazón, tu carne te dice: vos vas a quedar de presidente. Pero hace un año aceptó un hermanito y vive en la calacha. Te voy a poner este ejemplo. Vive en la calacha, vive bajo un techito ahí, bajo láminas, con paredes de bajareque. Y este hermanito que hace un año aceptó a Cristo queda de presidente. Y quizás sea este hermanito, no despreciando por supuesto, pero este hermanito se dedica a vender productos en los buses, dulces. Y ese hermanito o hermanita, si fuera directiva de mujeres, queda de presidente. Y tú eres un ingeniero o tú eres un médico, pero tu presidente es él. Pero la arrogancia, oiga esto, la arrogancia te va a venir a decir: no es posible, te va a decir la arrogancia, que te dejes mandar por este, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama eso? Arrogancia, amada iglesia. Tú y yo, si tenemos la riqueza del Espíritu Santo y somos espirituales, ni siquiera vas a pensar en eso.
Ni siquiera vas a pensar que tú eres profesional y que Él no lo es. No, 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 no. Tú vas a servirle al Señor y te vas a sujetar y te vas a someter con gozo y alegría a tu presidente o a tu presidenta. Espero que me estés comprendiendo, amada iglesia. No porque tenga dinero o porque tenga tantos años en la obra, porque esa es otra cuestión, amada iglesia. La arrogancia le puede decir a un creyente, mira, vos tenés tantos años de estar en la iglesia. Vos tenés que mandar. La arrogancia ha llevado, como a Moab, a muchos, amada iglesia, al fracaso. Por eso tú y yo tenemos que cuidarnos de la arrogancia. Pero cuando, oiga, no es esta mala consejera, entendemos que la palabra de Dios, amada iglesia, nos enseña en los momentos de tribulación. Qué bueno que cuando la arrogancia no está en nuestra vida, la palabra de Dios es efectiva y nos hace entender que aún en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia difícil, es la palabra y el Espíritu Santo de Dios, amada iglesia, los que nos ministra en nuestras vidas. Y aunque vengan situaciones y circunstancias difíciles a nuestra vida, la arrogancia no tiene efectividad sobre nosotros, porque la palabra de Dios es la que está trabajando nuestra vida. Allá, amada iglesia, en primera de Pedro 4, 12, 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, dice el versículo 13, gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando tú y yo entendemos las circunstancias que podamos estar pasando, siempre vamos a encontrar una palabra a través del Espíritu Santo que nos va a mantener con gozo y bendición de lo alto. El enemigo, amado pueblo de Dios, el enemigo en las iglesias ocupa la arrogancia para resentirnos, oiga, para hacernos sentir molestos, la arrogancia, porque no nos toman en cuenta, porque no nos visitan. La arrogancia, amada iglesia, porque no nos saludaron, porque no me dieron la mano. Fíjate hoy en esta situación que estamos, pues ya no nos podemos estrechar la mano. Hoy el saludo es de otra manera. Y todo eso, amada iglesia, tenemos que entenderlo. Si somos conocedores, poseedores, depósitos de la palabra de Dios, tú y yo somos domésticos para el Espíritu Santo. Somos dóciles para Dios, amada iglesia, y debemos de serlo. Someternos, sujetarnos. La arrogancia también, la arrogancia activa en una persona le puede decir, mira, te quitaron la silla, mira, te quitaron el lugarcito donde te sentabas en la banca. La arrogancia, amada iglesia. Si tú y yo en un templo nos podemos sentar en cualquier lugar a escuchar, pero cuántas personas asesoradas y mal aconsejadas por la arrogancia, amada iglesia, se han ido de un templo, se han ido de una misión porque no le dieron el asiento, porque no le dieron el lugar donde antes se sentaban. Amado en pueblo de Dios, eso es arrogancia. Y aunque vaya de templo en templo, de templo en templo en todo el país, y la arrogancia no sale de tu vida, te sigue asesorando y mal aconsejando, la arrogancia te va a destruir. La palabra de Dios, amada iglesia, nos enseña que la arrogancia en la iglesia es señal de inmadurez espiritual, la arrogancia. Quiero terminar, amada iglesia, leyéndote 1 Corintios 3:3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Este mal consejero o asesor llamado arrogancia trae destrucción, amada iglesia, y trajo destrucción a la iglesia en Corinto. Tú sabes cómo empieza la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Una iglesia que era rica espiritualmente. Una iglesia sujeta al Espíritu Santo, pero que entró la arrogancia como asesor o consejero de esta iglesia, que entró la soberbia, y ya tú conoces los estragos que causaron estos asesores a la iglesia de Corinto. Amado pueblo de Dios, hemos llegado al final de nuestro segundo asesor o mal consejero. Este día hemos visto la soberbia como mal asesor o consejero. Y número 2, hemos visto
la arrogancia como segundo mal asesor o consejero. Dios te bendiga, amado pueblo. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos, por supuesto, el día jueves con este mismo tema. Primeramente el Señor, acuérdese que según el listado de Jeremías 48, 29 y 30, son 5 malos consejeros. Entonces nos falta el tercero, el cuarto y el quinto. Amada iglesia, si Cristo aún no viene, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.